Intercambio de carteras esta mañana que definen el que ya es el nuevo Consejo de Ministros. Óscar Puente con las competencias de Transporte y Movilidad Sostenible. Ella, Ana Redondo, se queda con el Ministerio de Igualdad. Ambos salen del Ayuntamiento de Valladolid. Buenas tardes. El traspaso de carteras nos deja nuevos nombres en el Consejo de Ministros y otros que ya no veremos sentados en esa mesa. Una de las titulares que dice adiós, Irene Montero, que ha sido rotunda además en su discurso de despedida. Sergio García. Sí, María, un discurso que además suele estar marcado por la más absoluta cordialidad, pero que al final Irene Montero ha convertido en una ola de reproches y ataques a Pedro Sánchez. La ya exministra de Igualdad ha deseado a su sucesora, Ana Redondo, la mejor de las suertes y que nunca la dejen sola. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. Así, de distintas formas, los ministros han jurado su cargo esta mañana a primera hora aquí en Zarzuela, con el rey como testigo. Hemos visto a los 22 ministros con caras nuevas, con otras que ya no suenan de esta pasada legislatura, y después tocaba ir al traspaso de carteras. Tarde de pleno en las Cortes de Castilla y León con una gran ausencia, la del presidente de la Junta. Mañueco no ha podido asistir porque está enfermo con COVID y las preguntas de la oposición se han dirigido a otros miembros del Gobierno autonómico. Roberto Cauvilla. Preguntas que tanto el vicepresidente de la Junta como el portavoz han utilizado y han respondido la misma fórmula, en lo que es hacer referencia al contexto político nacional, lo que es lo mismo hablar del nuevo gobierno, de la ley de amnistía o de la condonación de deuda a Cataluña. ¿Dónde queda la ejemplaridad cuando acude a convocatorias violentas, sin autorizar, en las que acosan a periodistas, increpan a la policía como impulsor principal, profieren cánticos? Lo que más daña a Castilla y León es que el presidente del Gobierno haya decidido levantar un muro para dividir a los españoles y a los territorios. Poco a poco se van conociendo más detalles del caso de Esther López, la joven de Traspinedo que apareció muerta en una cuneta. Hablamos con el abogado de la familia de la víctima. Esperan que se decrete el ingreso en prisión del único acusado del crimen, de su amigo Óscar. Vamos a sostener la acusación de asesinato y la pena es grave y esta persona tiene una agencia de viajes a su disposición. Entonces, con esas premisas, yo entiendo que la jueza debería valorar ese riesgo y acordar medidas sobre su situación personal. Este año han aumentado las denuncias por violencia de género en Castilla y León un 20%. También aumentan las llamadas de las mujeres y las que reciben algún tipo de atención. La consejera de Familia cree que ese repunte se debe a que hay más concienciación, no necesariamente más casos. Y cielos más cubiertos mañana en el norte y el este de la comunidad, donde sigue baja la cota de nieve. En el resto, intervalos y temperaturas que no cambian demasiado. Yo vengo a gestionar, no vengo a combatir. Se equivocan los que creen que venimos aquí de gallos de pelea. Trabajaremos en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos techos de cristal. Acaban de escuchar a dos de los nuevos ministros que componen el gabinete de esta legislatura. Ambos salen del Ayuntamiento de Valladolid. Óscar Puente se queda con Transportes y Ana Redondo con Igualdad. Recogen la cartera con compromisos claros: que España siga siendo un referente en el feminismo y avanzar en la movilidad sostenible y segura. Sergio García. Sí, para hacerlo, Óscar Puente ha pedido la ayuda y la colaboración de todas las comunidades autónomas y también de las administraciones para seguir avanzando en los próximos 4 años. Dice que uno de sus principales objetivos como ministro de esta cartera seguirá siendo fomentar el uso del transporte público, algo fundamental también durante su época como alcalde de Valladolid, y para eso ha anunciado que algunos de los descuentos que todavía hoy se aplican en el transporte público seguirán prorrogándose de cara a 2024. En torno a esas horas también se producía el traspaso de la cartera de Ana Redondo, otra de las compañeras del núcleo duro de Óscar Puente.
fue vicealcaldesa de Valladolid. Ella ha dicho que seguirá trabajando para hacer políticas feministas en España y ha agradecido a Irene Montero textualmente su intenso trabajo en el ministerio. La vallisoletana Ana Redondo se ha propuesto seguir el legado feminista de José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Calvo y ha adelantado algunos de sus proyectos al frente de Igualdad. Trabajaremos en la elaboración de una ley de representación paritaria que nos ayude a romper los muchos techos de cristal. No ha sido un acto cómodo para la anterior titular de Igualdad. Irene Montero ha sido jaleada por quienes formaron su equipo al despedirse con esta andanada contra Pedro Sánchez, recordando que el presidente dijo que tenía amigos incómodos por algunos discursos feministas. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. No ha habido este tipo de reproches en el traspaso de cartera al otro ministro vallisoletano. España es un país que tiene que hacer la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura lo antes posible. Tiene que hacerlo a alta velocidad. Óscar Puente se ha fijado esa gran meta en el Ministerio de Transportes. Yo vengo a gestionar, no vengo a combatir. Se equivocan los que creen que venimos aquí de gallos de pelea. Donde dice que quiere dejar su impronta como hizo en el Ayuntamiento de Valladolid. En esta imagen del nuevo gobierno faltan 9 ministros, son los que han dicho adiós. A los que no están les hemos visto por última vez en el traspaso de carteras. En el acto con la nueva titular de Infancia y Juventud, al que han acudido Ione Belarra e Irene Montero, las dos exministras de Podemos han sido despedidas así por miembros de su equipo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras. La mañana ha comenzado con la imagen solemne de la promesa de los cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Se han vivido momentos emotivos, como casi siempre, y también alguno que ya forma parte del anecdotario. A primera hora de esta mañana pasaban por aquí, por Zarzuela, los 22 ministros para jurar sus cargos con el rey Felipe VI como testigo. El primero en hacerlo ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque es el notario mayor del reino y tiene que supervisar el resto de juramentos de sus compañeros. Entre ellos, evidentemente, los 3 representantes de Castilla y León, Margarita Robles, Ana Redondo y Óscar Puente. La anécdota de esta jura de los distintos cargos la ha protagonizado la ministra Nadia Calviño, que una vez que ha hecho esa promesa de su cargo no sabía dónde colocarse. El nuevo ministro de Justicia ha sido el primero en prometer su cargo. Prometo por mi conciencia y honor. Por delante tiene tareas como la renovación del Poder Judicial, 5 años en funciones. Renovar el Consejo no es una opción. Es una obligación. No hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución o no cumplirla. Bolaños, que afronta también su cargo como ministro de la Presidencia, tendrá que tramitar y aprobar la ley de amnistía. Hoy es un día especial para mí. Emocionada y rodeada de todos los ministros de Sumar. Querido ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Renueva su cartera Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Cuando hay diálogo social, las partes enfrentadas siempre dejan su impronta. Señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La hasta ahora portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial asume nueva cartera, la de Vivienda, que vuelve a tener ministerio propio. Muestra la prioridad que se le concede a esta materia durante los próximos años. El lenguaje inclusivo se ha colado en la toma de posesión esta mañana. Consejo de Ministras y Ministros. Consejo de Ministras y Ministros. El Consejo de Ministras y Ministros. Y no han faltado anécdotas. Esta de Nadia Calviño, que no sabía dónde colocarse al terminar la promesa del cargo, o esta otra de Ana Redondo. Del Consejo de Ministros y Ministras, por supuesto. Que muchos han interpretado como el primer guiño feminista de la ministra de Igualdad.
En la sala había dos hermanos dentro y fuera del nuevo gobierno. Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha sido la encargada de dar fe de la toma de posesión de Félix Bolaños como ministro de Justicia antes de que este atestiguara la del resto del gabinete, y solo se ha escuchado: Prometo por mi conciencia y honor. No ha habido juramentos, solo promesas, algunas atropelladas. Al rey, con lealtad al rey. En los traspasos ha habido que superar algún problema técnico que ha borrado el discurso. Así que me temo que voy a tener que improvisar. También momentos para las emociones. A mi familia. El inmenso honor. E incluso para aliteraciones. Entregar gustoso la parte de deportes a la ministra Pilar Alegría. El deporte, desde luego, es alegría. 13 carteras han cambiado hoy de manos, aunque algunos dedos por momentos se resistían a soltar el asa. Más imágenes. Este que ven es el escaño vacío de Alfonso Fernández Mañueco. El presidente de la Junta no ha podido asistir hoy al Pleno de las Cortes. Tiene COVID. Tampoco podrá votar telemáticamente las iniciativas que se debatan mañana porque hay que avisar con un plazo de 5 días. Con la ausencia de Fernández Mañueco, el Pleno no ha comenzado, como suele ser habitual, con el turno de preguntas al presidente de la Junta. Los portavoces las han retirado por cortesía parlamentaria. Sí que han preguntado por la imagen de Castilla y León después de que el vicepresidente haya participado en varias manifestaciones estos días. El portavoz del Ejecutivo contesta y hace referencia a los pactos con el independentismo. Roberto Caubilla. Y esa misma referencia es la que ha hecho el propio Juan García Gallardo cuando el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, le ha preguntado por eso, por esa participación activa en las manifestaciones frente a las sedes socialistas, tanto las de aquí en Valladolid como las de Madrid. El vicepresidente se ha defendido, ha dicho que lo verdaderamente inaceptable es que este nuevo gobierno se vaya a gestionar, dice, fuera de España. Las Cortes de Castilla y León no han podido escapar a la actualidad nacional. Lo que es inaceptable es que en España tengamos un gobierno que ha sido negociado en el extranjero con un prófugo de la justicia. Era la respuesta del vicepresidente de la Junta a las críticas por protestar frente a las sedes socialistas. Le pedían decoro y responsabilidad por su cargo. El máximo responsable de todo esto es el presidente Mañueco, que no le cesa a usted. Y es absolutamente lamentable que usted se comporte de forma tan indigna. Referencia al nuevo gobierno también cuando la pregunta ha ido dirigida a la parte popular de la coalición. ¿Dónde queda la ejemplaridad cuando acude a convocatorias violentas, sin autorizar, en las que acosan a periodistas, increpan a la policía como impulsor principal, profieren cánticos racistas, xenófobos, fascistas? Lo que más daña a Castilla y León es que el presidente del Gobierno haya decidido levantar un muro para dividir a los españoles y a los territorios. Muro, dice el portavoz de la Junta, que deja a los independentistas a un lado. Que se nos ha dejado fuera del muro y que vamos a pagar las consecuencias de los privilegios que ustedes otorgan a algunos. Muchas gracias. No le cesan porque son exactamente iguales. Están arrodillando a la radicalidad hasta aquí. Muchas gracias. Contexto que también centró preguntas con carácter más local. Y mientras tanto, hoy la mesa del Congreso ha dado vía libre a la tramitación de la ley de amnistía. Lo hace 24 horas después de recibir el informe favorable de los letrados. El Partido Popular ha votado en contra. Vox, que ha anunciado una querella contra esos letrados, autores del informe, reprocha el cambio de criterio de la mesa frente al no de la ley de amnistía que presentaron en 2021 los independentistas. Nos hemos opuesto a la calificación de la ley de amnistía porque es una ley que, igual que lo era en el año 2021, está al margen de la Constitución. Que este cambio no obedece a criterios legales, sino únicamente oportunistas por parte de un Gobierno que está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Tendremos una ley de amnistía jurídicamente sólida que permitirá que vuelva al debate político y democrático lo que nunca debería haber salido de allí. Y hoy también la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que investigue por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana Marta Rovira por el caso de Tsunami Democratic. También a 10 personas más. El juez García Castellón se dirige al Alto Tribunal por la condición de aforado de Puigdemont y de un diputado del Parlamento de Cataluña al que también se está investigando.
El PP no ha apoyado esta tarde en el Senado la moción de Vox que pedía la ilegalización de Junts y de Esquerra. Aunque el partido de Abascal está convencido de que hay razones para esa ilegalización, los populares creen que no tiene ningún recorrido judicial. Sabemos que una de las causas por las cuales un partido político puede ser declarado ilegal es cuando pretenda vulnerar los principios democráticos o las libertades entre españoles. Y en este caso lo han hecho. ¿Por qué traen hoy este debate a la Cámara? Lo traen, señorías, en busca de y permítanme, un forzado protagonismo, en busca de un altavoz que les haga aparecer los mayores defensores de España, principalmente frente al Partido Popular. La policía ha detenido a 3 personas por su participación en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, tiroteado hace 10 días en Madrid. Los arrestos se han producido en Málaga y Granada. Se trata de 2 hombres de nacionalidad española y una mujer británica. Al parecer, ninguno de ellos es el autor del disparo contra el fundador de Vox y expresidente del PP de Cataluña, pero sí habrían colaborado en el crimen. Y otra noticia judicial, el Tribunal Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Sostiene que la designación que realizó el Gobierno en octubre del año pasado no atendió a razones de mérito y que el fiscal general del Estado incurrió en una desviación de poder. Esta sentencia obliga al fiscal a realizar una nueva propuesta. En todo el país ha comenzado hoy una huelga en el sector de los abogados de oficio. Estas imágenes son de Ponferrada. Piden mejoras laborales. Aseguran que hacen guardias de 24 horas que les pagan a 2 euros la hora. Exigen retribuciones dignas para unas figuras que cubren la justicia gratuita. Desde León hemos escuchado voces críticas con este parón. Creemos que en este momento no es una decisión oportuna y mucho menos precisamente en el día en que sí que no hay un interlocutor para poder hablar con él en el Ministerio de Justicia. Apenas ha cesado el anterior y hace unas horas que ha tomado posesión el nuevo y los responsables políticos del propio Ministerio están aún sin nombrar. También hoy, concentración de los agentes medioambientales, convocatoria de los sindicatos a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Piden la dimisión del consejero Suárez Quiñones, reivindican más derechos laborales y mejoras salariales. Amenazan también con seguir movilizándose hasta que la Consejería de Medio Ambiente, dicen, les ponga en valor. El abogado de la familia de Esther López espera que el único investigado por el asesinato de la joven entre en prisión preventiva después de su declaración en unas semanas. Creen que el informe de la Guardia Civil le atribuye la autoría del homicidio. Indica, por ejemplo, ese informe que Óscar tardó poco más de media hora en colocar el cadáver en la curva donde la encontraron. La familia de Esther López está más tranquila. Elogian el trabajo de la Guardia Civil en la investigación tras conocer el extenso informe que ya tiene la juez. En él se le atribuye la autoría del homicidio a Óscar, que tardó casi 40 minutos en colocar su cuerpo a la intemperie en esta curva. Da tranquilidad a la familia porque encuentras una certeza, pero ahora se genera la angustia de qué va a pasar. El único investigado volverá a los juzgados el 15 de diciembre. En su primera declaración negó todo y el abogado de la familia cree que volverá a hacerlo. Y esta persona tiene una agencia de viajes a su disposición. Entonces, con esas premisas, yo entiendo que la jueza debería valorar ese riesgo y acordar medidas sobre su situación personal. Sobre las más de 1000 páginas que ha redactado la Guardia Civil sobre su investigación, levantará su estrategia la acusación particular. Esperamos que sinceramente podamos ir cuanto antes a un juicio y a un juicio conjurado, que es una de las peticiones que hemos hecho últimamente al juzgado. Cuando se cierre la instrucción empezarán los trámites para ir a juicio. Podría celebrarse entre 2024 y 2025. En León ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel el hombre que estafó y agredió al cura de Hospital de Órbigo. La Audiencia Provincial también condena a 3 años a la que era su pareja y colaboradora en la estafa continuada.
Los acusados solicitaron ayuda al sacerdote bajo falsos pretextos, obteniendo más de 1.400 euros. El cura, tras ser engañado durante más de un año, dejó de ayudarles en 2021 tras ser advertido de que estaba siendo estafado. En represalia, el hombre, en compañía de otros dos que no fueron identificados, asaltó el albergue parroquial del municipio, golpeó al cura y finalmente huyó sin conseguir llevarse nada. El tribunal ha impuesto penas de prisión a la pareja, una multa de 9 meses y también una indemnización conjunta de poco más de 100.000 euros. Más sentencias. La Audiencia Provincial de Valladolid condena a 5 años y 8 meses de cárcel a una mujer que intentó asesinar a su marido con un cuchillo de cocina mientras él dormía. Ocurrió en la localidad de Tordesillas. El fiscal había solicitado una pena de 10 años. Tendrá que indemnizar además a la víctima con 30.000 euros. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto procedimiento al senador del Partido Popular, José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Orense. Lo investigan por un delito contra la seguridad vial, por conducir a más de 200 kilómetros por hora por la A52 a su paso por la provincia de Zamora. La plataforma de víctimas del accidente del Albia en Angrois, en Santiago de Compostela, en 2013, ha pedido al Supremo abrir una nueva investigación sobre lo que pasó. Solicitan que la comisión encargada escuche a las víctimas y que sea imparcial. En julio acabó el juicio y todavía no hay una primera sentencia sobre un accidente que dejó, recuerden, 80 fallecidos y más de 150 heridos. Las denuncias por violencia de género han aumentado un 20% en lo que llevamos de año en Castilla y León. También el número de mujeres atendidas en centros de acogida. En los próximos meses se pondrá en marcha un centro nuevo. Los datos los ha facilitado hoy la consejera de Familia, después de presidir la reunión del Observatorio de Género. En lo que llevamos de 2023 en Castilla y León, 4 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia de género. Pero en estos primeros 11 meses llama la atención que también ha aumentado en un 20% las denuncias interpuestas. A día de hoy hay más de 4.000 expedientes activos de mujeres que están siendo atendidas por la Administración regional, ya sea para recibir asesoramiento jurídico o atención psicológica. También aumenta la presencia de mujeres en centros de acogida y lo hace en un 56%. El centro de Zamora ya está puesto en marcha y el de Soria se espera que lo haga en los próximos meses. Aumenta también las llamadas recibidas tanto al 012, 016 y 112, ya que han sido registradas más de 7.000. Desde la Junta de Castilla y León consideran que este aumento en los servicios se debe a que cada vez más las mujeres están concienciadas y no le tienen miedo a interponer una denuncia. Sobre la nueva ley de violencia de género han afirmado desde aquí, desde la Delegación Territorial de Ávila, que se está procediendo con el trámite. Se está trabajando, evidentemente, cualquier norma tiene que ir en coordinación y tienen que ir en consonancia con la normativa estatal y el desarrollo de la normativa estatal. Entonces, son normas, evidentemente, sobre las que se están trabajando. Lo hemos dicho siempre, la ley de violencia intrafamiliar nunca sustituirá a una ley de violencia de género. El primer ministro de Israel ha convocado a su gobierno para estudiar el posible acuerdo con Hamás. Según fuentes de seguridad de Egipto, ese tratado incluiría el intercambio de rehenes por ambas partes. Mientras los bombardeos continúan, esta mañana Israel ha vuelto a atacar el norte de la Franja de Gaza. Pues esta tarde en Ávila se ha celebrado una conferencia que ha analizado la situación de ese conflicto en Oriente Medio. El coronel Ignacio Castro ha ofrecido algunas de sus reflexiones. La principal es que Israel jamás ganará la paz y los palestinos jamás ganarán la guerra. Habrá que buscar a lo largo del tiempo algún tipo de solución para sacar adelante este conflicto. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Hasta el 29 de diciembre, los agricultores de Castilla y León pueden solicitar ayudas para implantar tecnología en sus instalaciones para que sean más eficientes y que consuman menos energía. Se destinan casi 2 millones de euros a esta partida, que cubrirá hasta el 30% del coste de la infraestructura.
Las 10 hectáreas de remolacha de Juan Manuel ahora consumen un 40% menos de energía y un 10% menos de agua. Hicimos un estudio, una auditoría, y hemos cambiado la bomba de sacar agua por una bomba eléctrica de bajo consumo, un motor diésel de menos consumo, y luego hemos bajado la presión del pivot a 0,7 bares y de la cobertura a 1,5 kg de presión. Además, unas sondas en el suelo detectan la humedad y se riega el cultivo en función de las necesidades de la planta, lo que aumenta la producción. En la primera campaña completa, primer récord. Antes solía coger 120 toneladas y el año pasado llegué a alcanzar 156 toneladas la hectárea. Caso similar al de Jaime. Además de remolacha, cultiva cebada, patata y guisante. Los 108 kilovatios de placas fotovoltaicas le ahorran muchos gastos. Antes, con el generador de gasoil, veníamos gastando entre 15 y 20.000 litros de gasoil anuales y ahora venimos gastando unos 3.000, o sea que el ahorro es bastante importante. Instalarlas le costó unos 130.000 euros, el 40% subvencionado por la Junta, y el resto de la inversión cree que en 5 años estará amortizado. Esto saca agua de un pozo subterráneo, lo saca una balsa y esa balsa lo impulsa a otra bomba a los diferentes pivos o diferentes coberturas. Un mecanismo de riego automatizado que pueden controlar incluso desde el propio teléfono móvil. Aquí se pueden cambiar los sectores. Y escuchen esta noticia. Un trabajador de la hostelería se coge una baja por incapacidad temporal. Se la comunica por WhatsApp a su jefe y 1 hora más tarde el empleado recibe un burofax que le informa de que está despedido. Hoy hemos conocido la resolución judicial de este caso. La jueza le da la razón al trabajador, que tendrá ahora que ser readmitido e indemnizado con 4.500 euros por daño moral. En la sentencia destaca la improcedencia de este despido por la escasez de motivos y porque el empleado además consiguió ascender 2 veces en apenas año y medio. Ahora cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia. El hecho también de que el trabajador en 1 año y medio hubiese ascendido 2 veces, llegando de ayudante a encargado de local, lo que demuestra es que no había un bajo rendimiento. Es decir, estamos hablando de un trabajador ejemplar, un trabajador intachable. Nuevo golpe a la ciberdelincuencia. En Zamora ha caído una banda que estafaba a sus víctimas con un método que ya se está convirtiendo en todo un clásico. Les mandaban mensajes o les llamaban haciéndose pasar por entidades bancarias. La investigación todavía no ha terminado, pero ya podemos hablar de que es el mayor operativo contra la ciberdelincuencia realizado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Actuaban en otras provincias, sobre todo en Barcelona o en Madrid, y consiguieron estafar 180.000 euros, de los cuales, después de varios bloqueos por parte de la Guardia Civil y de las entidades bancarias, solamente llegaron a tener 76.000 en total. Lo que hacían, por una parte, era mandar un SMS a los potenciales clientes intentando conseguir su información para luego realizar estos robos. Por otra parte, hay que decir que se han realizado 2 detenciones, aparte de 50 investigados, 2 registros domiciliarios, aunque la investigación, como decimos, todavía no ha terminado. Simula ser el teléfono de la entidad bancaria, de nuestro banco. De hecho, entra, como en el caso anterior, en la cadena de llamadas de ese número de teléfono. Y bajo el pretexto de que hay que solucionar esa incidencia, nos llama minutos después y nos convence para que le demos esa clave de operación. Estos agentes analizan los restos óseos y de pelo de un oso pardo. Los ha encontrado un cazador en la montaña palentina. Ya se ha activado el protocolo por un supuesto envenenamiento y el caso está en manos del juzgado de Cervera. Y ella es Lechuguina, la osa que sigue campando a sus anchas por Páramo del Sil. Se acerca casi hasta la puerta de una vivienda. Tranquila, ya la ven, y ensimismada en lo que puede olisquear y encontrar a su paso. El viernes el Ministerio reúne de forma urgente al grupo de trabajo oso pardo a petición de la Junta para ver cómo alejarla de los entornos urbanos. El arte más joven llega a la sala experimental de la Hospedería Fonseca en Salamanca. Este pequeño espacio permite conocer a creadores salidos de la Facultad de Bellas Artes que exploran el mundo a través de su visión personal, arriesgada o intimista. Lo vemos en la muestra de Darío Hernández Tonzal. Reflexiona sobre violencia, identidad y memoria en un viaje entre lo onírico y lo real.